Ahora vamos a hablar de las reglas de la Haya. Transporte marítimo internacional. Las reglas de la Haya son un convenio internacional cuyo objetivo es la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque. Las reglas de la Haya surgen y son unificadas en Bruselas el 25 de agosto de 1942. Como palabras claves podemos encontrar transportador, contrato de transporte, mercancía, buque, transporte de mercancía. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. El transportador es el propietario del buque o fletador, capitán o agente. En caso no estuviese el transportador, existiría el cargador, que es una persona que desea movilizar sus mercancías. En cuanto a contratos de transporte, son acuerdos de las partes como responsabilidades y Ahora vamos a hacer una breve contextualización de los antecedentes. Para analizar la guerra del comercio marítimo, continuó estancando crecimientos y los ganadores de la guerra tomaron dominio sobre los mares. Y siendo más específicos, los armadores ingleses tenían más preferencias. Los transportadores se libraban de toda responsabilidad, haciendo más riesgoso aún el comercio internacional. Además, a los banqueros no les ofrecían garantías ni aceptaban sus créditos. También se facilitó con la tendencia unificadora ya manifestada a través de las reglas de Nueva York. Partes ejecutantes. En las reglas de la Haya se establecen los primeros bosquejos de ejecutantes. Entre los principales se encuentra el transportador, el cargador, el capitán o agente, estableciendo así un contrato de transporte entre ellos, con sus cláusulas respectivas. Las reglas de la Haya se resumen en los siguientes artículos. Primero, el transportador estará obligado antes y el comienzo del viaje a ejercer una diligencia razonable para dotar de tripulación, equipar y abastecer el buque adecuadamente. Todos los demás lugares del buque en las que se transportan mercancías en forma satisfactoria y segura para su recepción, transporte y conservación. El transportador procederá de manera apropiada y cuidadosa a la carga, manipulación, estiva, transporte, custodia, cuidado y descarga de las mercancías transportadas. Después de haber recibido y tomado a su cargo las mercancías, el transportador o capitán deberán expedir al cargador un conocimiento de embarque que refleje las marcas principales necesarias para la identificación de las mercancías, tal como han sido proporcionadas por escrito por el cargador antes de que comience la carga de esas mercancías, el estado y la condición aparente de las mercancías. El cargador ha garantizado al transportador en el momento de la carga la exactitud de las marcas, número y cantidad y peso, y como él los ha proporcionado. El derecho del transportador a dicha indemnización no limitará de ninguna manera su responsabilidad y sus obligaciones bajo el contrato de transporte con respecto a cualquier persona que no sea el cargador. Cualquier cláusula o convenio o acuerdo en un contrato de transporte que libere al transportador o al buque de responsabilidad, pérdida o daño o en conexión con las mercancías que provengan de la negligencia, falta o incumplimiento. Será nula, cabe aclarar que será nula toda cláusula que sea del transportador el beneficio del seguro o cualquier que sea similar. Ningún cambio de ruta para salvar o tratar de salvar vidas o bienes en el mar, ni ninguna desviación razonable serán consideradas como una infracción o un incumplimiento de estas reglas o del contrato del transporte. El protocolo de la firma, al proceder a la firma de Convención Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, los plenipotenciarios abajo firmemente han adoptado el presente protocolo que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que sus disposiciones. Buen día. Para colocarnos en contexto acerca de las reglas de Hamburgo, debemos tener en cuenta cuáles son las partes que están implicadas en este tipo de reglas. Primero, el porteador. Es una persona que en nombre propio o de otro celebra un contrato de transporte de mercancías con un cargador. Segundo,
El cargador es la persona o entidad que, actuando en nombre propio o ajeno, tenga encomendada la obligación de entregar de manera efectiva las mercancías a un consignatario. Consignatario, persona facultada de recibir las mercancías para su posterior embarque. Reglas de Hamburgo. Aprobado por una conferencia diplomática el 31 de marzo de 1978. Este convenio establece un régimen jurídico uniforme para los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y consignatarios. Nació de un contrato de transporte marítimo de mercancías. El convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 1992. El lapso de tiempo en el cual fue aprobado y entró en vigor se utilizó para que todas las legislaciones de diferentes países se pusieran de acuerdo para que todas hablaran el mismo. Las reglas de Hamburgo se basan en un proyecto preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ya que durante largo tiempo una gran proporción del transporte marítimo de mercancías estuvo sometido a un régimen jurídico en torno al Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materias de conocimientos de. Las reglas de Hamburgo buscan establecer un régimen jurídico uniforme que regule los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo. El punto esencial es la responsabilidad de un porteador por la pérdida y daño de las mercancías, además del retraso. También tratan de la responsabilidad del cargador por pérdidas sufridas por el porteador y por el daño sufrido por el buque, así como ciertas responsabilidades del cargador con respecto a las mercancías peligrosas. Otras disposiciones de las reglas de Hamburgo se refieren a los documentos de transporte emitidos por el porteador, incluidos los conocimientos de embarque y los documentos de transporte no negociables, así como las reclamaciones y acciones en virtud del convenio. Las reglas de Hamburgo no se aplican a los contratos de fletamento, porque este tipo de contratos son de tercerización de servicios. Sin embargo, sí se aplican a los conocimientos de embarque emitidos de conformidad con un contrato de fletamento, si dicho conocimiento de embarque regula la relación entre el porteador y el tenedor del conocimiento. Estas reglas fueron creadas para homogeneizar las relaciones entre exportadores, importadores, transportadores y empresas encargadas de realizar el trámite de fletes y transporte internacional. Las reglas de Hamburgo son importantes porque modernizan y homogeneizan el régimen jurídico internacional para el transporte de mercancías, ya que de una manera uniforme establecen las responsabilidades Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo. Reglas de Róterdam. El convenio establece un régimen legal uniforme por el cual se regulan los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y destinatarios sujetos a un contrato de transporte puerta a puerta, siempre y cuando comprenda un tramo internacional por vía marítima. Aprobado en la Asamblea General del 11 de diciembre de 2008 y ratificado el 23 de septiembre de 2009, las reglas constituyen un marco jurídico uniforme actualizado a las nuevas realidades comerciales y tecnológicas, en el que se busca un mayor equilibrio entre los distintos actores del negocio marítimo, incluyéndose la contenerización de la carga, los documentos electrónicos de transporte, y en general se traducen en un régimen universal aplicable al transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo. Solo se aplican al transporte regular, no al transporte ocasional. Expresamente quedan excluidos los contratos de fletamento, así como otros contratos de utilización de la nave o de espacios a bordo, como fletes de slot y fletes de espacios. El lugar de la recepción y el lugar de la entrega deben estar ubicados en estados diferentes, asimismo el puerto de carga y el puerto de descarga de un transporte. Siempre y cuando el lugar de recepción, puerto de carga, puerto de descarga
lugar de entrega estén en un estado contratante. Algunas características de las reglas de Rotterdam son las siguientes: complejidad, extensión e inseguridad en la interpretación, limitación de la responsabilidad, validez de las cláusulas de jurisdicción, sistema de responsabilidad puerta a puerta. Objetivo del convenio: la adopción de normas uniformes para la modernización y armonización del régimen aplicable al transporte internacional de mercancías en el que se efectúa un transporte marítimo es la principal característica y objetivo de las reglas de Rotterdam. También se hace alusión a que uno de los objetivos de este convenio es proveerles a los cargadores y porteadores un régimen universal obligatorio y equilibrado que contribuya al buen funcionamiento de los contratos de transporte. Algunas definiciones importantes son: contrato de transporte. Todo contrato en virtud del cual un porteador se compromete a cambio del pago de un flete a transportar mercancías de un lugar a otro. Contrato de volumen. Se entenderá todo contrato de transporte que prevea el transporte de una determinada cantidad de mercancías en sucesivas remesas. Transporte de línea regular. Servicio de transporte que se ofrece al público mediante anuncios o medios similares de publicidad que incluya el transporte en buques que transiten con regularidad entre puertos determinados. Porteador es aquella persona que celebra un contrato con un cargador. Cargador es aquella persona que celebra un contrato de transporte con un porteador. El destinatario es aquella persona legitimada para obtener la entrega de las mercancías en virtud de un contrato de transporte o en virtud de un documento de transporte. Comunicación electrónica. La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos, digitales u otros medios análogos con el resultado de que la información comunicada sea asequible. Por último, mercancías. Los géneros, productos y artículos de todo tipo que el porteador se compromete a transportar en virtud de un contrato de transporte, incluido embalaje y todo contenedor o equipo auxiliar facilitado por el porteador o en su nombre. Ámbito de aplicación de las reglas de Rotterdam. Según lo anterior, será aplicable a todo contrato de transporte en el que el lugar de la recepción y el lugar de la entrega estén situados en estados diferentes y en que el puerto de carga de un transporte marítimo y el puerto de descarga estén situados igualmente en estados diferentes. Esto siempre y cuando el lugar de recepción, el puerto de carga, el lugar de entrega y el puerto de descarga estén situados en un estado contratante. Todo lo que deba figurar en un documento de transporte con arreglo a lo previsto en el presente convenio podrá ser consignado en un documento electrónico de transporte. La emisión, el control exclusivo y la transferencia del documento electrónico de transporte sustituirá el mismo efecto que la emisión o posesión del documento de transporte. Sencillo. Obligaciones del porteador. Transporte y entrega de las mercancías. Con arreglo al presente convenio y de conformidad con lo estipulado en el contrato de transporte, el porteador deberá transportar las mercancías hasta el lugar de destino y entregarlas al destinatario. El periodo de responsabilidad del porteador comienza en el momento en el que el porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte y termina en el momento de su entrega. El porteador será responsable de la pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en su entrega, si el reclamante prueba que la pérdida, el daño o el retraso o el hecho o circunstancia que lo causó contribuyó a causarlo, se produjo durante el periodo de responsabilidad del porteador. El porteador quedará total o parcialmente exonerado de la responsabilidad establecida si prueba que la causa o una de las causas de la pérdida, el daño o el retraso no es imputable a su culpa ni a la culpa de ninguna de las personas mencionadas en el artículo.
Si el porteador y una de las partes ejecutantes marítimas son responsables de la pérdida o el daño de las mercancías o del retraso de la entrega, su responsabilidad será solidaria, pero únicamente hasta los límites previstos en el presente convenio. Las obligaciones del cargador frente al porteador son la entrega de mercancías para su transporte. A falta de pacto en contrario, en el contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su transporte. En cualquier caso, el cargador deberá entregar las mercancías acondicionadas de modo que puedan resistir el transporte previsto. El lugar de la entrega de las mercancías acordado en el contrato de transporte es el puerto donde las mercancías sean inicialmente cargadas en un buque o el puerto donde las mercancías sean finalmente descargadas en el buque. Los datos del contrato consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte deberán incluir la siguiente información. A. Una descripción de las mercancías adecuada para su transporte. B. Las marcas distintivas requeridas para determinar las mercancías. C. El número de bultos o de unidades o la cantidad de mercancías. Y por último, el peso de las mercancías si el cargador lo facilita. Decimos entonces que la responsabilidad del porteador por las mercancías abarca el periodo en el cual están bajo la custodia de éste en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Se considera que las mercancías están bajo la custodia del porteador desde el momento en que éste las haya tomado a su cargo al recibirlas del cargador o de la persona que actúe en su nombre o de una autoridad que haya emitido un documento a tal efecto. El porteador y el buque no serán responsables de las pérdidas, daños o retardo en la entrega de las mercancías que tengan su origen en toda acción u omisión que genere negligencia o culpa del capitán, tripulantes u otros dependientes del porteador. Incendio, salvo que sea causado por culpa de negligencia del porteador, armador o propietario del buque. Riesgos, peligros y accidentes de mar u otras aguas navegables. Conflictos armados, piratería. Es absolutamente nula toda cláusula de un contrato de transporte por agua o de un conocimiento de embarque que exonere o disminuya la responsabilidad del porteador, propietario, armador del buque o de todos aquellos en conjunto por pérdidas o daños sufridos por las mercancías o que modifique la carga de la prueba en forma distinta a la prevista en este capítulo. Esta nulidad comprende la cláusula por la cual el beneficio del seguro de las mercancías directo o indirectamente será cedido a cualquiera de ellos. La documentación exigida a los fines de la declaración de las mercancías será importación, declaración de aduana, factura comercial definitiva, guía aérea o guía encomienda. En la actualidad, las reglas de Róterdam han sido firmadas por 24 naciones pertenecientes a Europa y África. Solo Estados Unidos por parte del continente americano. El último país firmante fue Suecia y España, el primero en ratificarse. Críticas a las reglas de Róterdam. El principal detractor ha sido la declaración de Montevideo en 2010, conformado por un grupo de abogados principalmente que sostienen, entre otros aspectos, lo siguiente. Es altamente inconveniente para los importadores y exportadores de los países latinoamericanos. No proporciona equidad y provecho recíproco en el comercio internacional. Introduce definiciones jurídicamente intrascendentes para el contrato de transporte. Constituye un retroceso de las normas y las prácticas vigentes en el transporte multimodal. Existen también argumentos a favor de las reglas de Róterdam, como el 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Es aplicable a los contratos para el transporte de mercancías por mar.
Establece la infraestructura jurídica para el desarrollo del comercio electrónico en el transporte marítimo. Crea más posibilidades para las compañías navieras. Y describe los derechos y obligaciones de todas las partes. Los países con una economía abierta que depende de comercio exterior que incluya a muchos países en el mundo, incluidos los países en desarrollo y sin litoral, gozan de la mayor eficiencia del comercio internacional y del transporte. El aspecto comparativo más relevante entre los dos convenios internacionales es el relativo al régimen de responsabilidad del porteador y del cargador en el transporte internacional de mercancías. En el caso de las reglas de Hamburgo, según su artículo 4, la responsabilidad del porteador se basa en el principio según el cual éste responde a la pérdida, del daño o del retraso que sufran las mercancías durante todo el periodo en que ellas se encuentran bajo su custodia, sea en tierra o durante su transporte. Se trata de una responsabilidad que no está fundada en la culpa del porteador, sino en una presunción simplemente legal, según la cual si el hecho que origina la pérdida, el daño o el retraso se produce durante el periodo de custodia, éste está obligado a responder a menos que enerve esta presunción, probando que él, sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. El Convenio de Hamburgo contiene también normas diferentes sobre limitación de la responsabilidad del porteador marítimo para los casos de pérdida o avería y retraso en la entrega de las mercancías que se complementan con una regla de excepción, según la cual éste no puede invocar el beneficio de dicha limitación. El Convenio de Róterdam mantuvo el fundamento de la responsabilidad del porteador basado en el periodo de custodia, recogiendo también las tres causas básicas de responsabilidad: la pérdida, el daño o el retraso en la entrega de las mercancías. En efecto, el artículo 12 del instrumento internacional recién aludido dispone: primero, el periodo de responsabilidad del porteador por las mercancías establecido en el presente convenio comienza en el momento en que el porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte y termina en el momento de su entrega. En el párrafo 2 de ese mismo artículo se regulan los aspectos especiales relativos tanto a la recepción como a la entrega de las mercancías, en las diversas situaciones que pueden presentarse al respecto. Sin embargo, a diferencia de las reglas de Hamburgo, el nuevo instrumento internacional suscrito en Róterdam dispone que el reclamante tiene el deber de probar que la pérdida, el daño o el retraso o el hecho o circunstancia que contribuyó a causarlo se produjo durante el periodo de custodia. El peso de la prueba inicial, esto es, de la existencia de la pérdida, daño o retraso y del momento en que se produjo, recae ahora sobre el cargador, tal como es el caso de las reglas de La Haya. Al ser así, pareciera que el nuevo convenio estaría imponiendo un peso de prueba superior al que está previsto en las reglas de Hamburgo, pero ello no es de esa manera, porque para demostrar que la pérdida, el daño o el retraso se produjeron durante el periodo de custodia o periodo de responsabilidad del porteador, el cargador le basta comprobar que las mercancías fueron entregadas en buen estado al porteador y que el consignatario no las recibió o las recibió con averías o retardo. Causas de exoneración de responsabilidad del porteador. En esta materia es donde se aprecia la diferencia más notable entre el régimen de responsabilidad del porteador previsto en el Convenio de Hamburgo y el establecido en las reglas de Róterdam. En las reglas de Hamburgo, el porteador puede exonerarse de responsabilidad probando que él, sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias, enervando la presunción de que la pérdida, el daño o el retraso se produjo durante el periodo de custodia. Aun cuando en la normativa de Hamburgo se omite mencionar quién debe rendir la prueba que los daños que se produjeron durante el periodo de custodia del porteador, la interpretación preponderante de la jurisprudencia en esta materia ha sido en el sentido de que el cargador debe probar la pérdida, avería o retraso,
de acuerdo al principio general según el cual la prueba de los hechos incumbe a quien los alega. Por otra parte, el Convenio de Hamburgo no establece la obligación del porteador de poner la nave en condiciones de navegabilidad, ni contempla un vínculo entre el incumplimiento de esta obligación y el derecho del cargador a ser indemnizado por la pérdida o daño de la carga. Tratándose de las reglas de Róterdam, el porteador queda exonerado total o parcialmente si prueba que la causa o una de las causas de la pérdida, el daño o el retraso no le es imputable a él, ni a cualquier parte ejecutante, ni al capitán o a algún miembro de la tripulación, ni a los empleados del porteador o de una parte ejecutante, ni a ninguna otra persona que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador con arreglo al contrato de transporte, en la medida en que dicha persona actúe directa o indirectamente a instancias del porteador o bajo su supervisión o control. La segunda posibilidad de exonerarse de responsabilidad que tiene el porteador, que constituye una alternativa respecto de la prueba general de la falta de culpa, está representada por una lista de causales específicas de exoneración que se enumeran en el párrafo 3 del artículo 17 de este convenio. Entre estas causales de exoneración del porteador se encuentran la fuerza mayor, riesgos peligrosos y accidentes del mar o de otras aguas navegables, guerra, hostilidades, conflicto armado, piratería, terrorismo, motines y tumultos, por nombrar solo algunas. Con todo, el Convenio de Róterdam no mantuvo las exoneraciones basadas en la innavegabilidad del buque ni en la culpa náutica. La primera quedó eliminada de establecer este nuevo instrumento internacional. La obligación continúa del porteador de mantener la navegabilidad de la nave y la segunda fue excluida tras un intenso debate donde se recordó que históricamente ella se había prestado para abusos de parte de los armadores. La prueba de una causa de exoneración, la responsabilidad del porteador se mantiene. A. Si el reclamante prueba que la culpa del porteador o de alguna de las personas que actúan por él causó o contribuyó a causar el hecho o la circunstancia que el porteador alega en su descargo. B. Si el reclamante prueba que un hecho o circunstancia no enumerado en el párrafo 3 de este artículo contribuyó a causar la pérdida, el daño o el retraso y el porteador no puede probar que ese hecho o circunstancia no le es imputable a él ni a ninguna de las personas que actúan por él. Por otra parte, en conformidad con lo previsto en este artículo del Convenio de Róterdam, la responsabilidad del porteador también subsiste por la totalidad o parte de la pérdida, el daño o el retraso. A. Si el reclamante prueba que la pérdida, el daño o el retraso fue o es probable que haya sido total o parcialmente causado por el estado de innavegabilidad de la nave, deficiencias de armamento, de avituallamiento o de la tripulación de la nave, o el hecho de que las bodegas u otras partes de la nave donde se transporten las mercancías, incluido todo el contenedor suministrado por el porteador y sobre el cual o en cuyo interior se transporten las mercancías, no estuviesen en condiciones debidas para recibirlas, transportarlas y conservarlas. B. Si el porteador no puede probar que ninguno de los hechos o circunstancias mencionados en el apartado del párrafo 5 de este artículo causó la pérdida, el daño o el retraso. Si no puede probar que cumplió con su obligación de obrar con la debida diligencia conforme a lo establecido en el artículo 14 de este mismo convenio. Cuando el Convenio de Róterdam entre en vigencia, lo que ocurrirá es que en la práctica del asunto de los daños sufridos por la carga se resolverá mediante un proceso que fundamentalmente podría comprender 4 diferentes etapas. A. En la primera etapa se exigirá que el demandante establezca el fundamento presuntivo acreditando que la carga sufrió daños durante el periodo de responsabilidad del porteador. En esta misma etapa, el demandante no tendría que probar la causa del daño y de no rendirse ninguna otra prueba, el porteador sería responsable de toda pérdida inexplicada que se produjera durante su periodo de responsabilidad. B.
En la segunda etapa, el porteador tendría que refutar la presunción del demandante, demostrando que se debe a una de las causales de exoneración previstas en su nuevo convenio y que ese peligro fue la causa de la pérdida, daño o retraso sufrido por la carga. En la tercera etapa, el demandante tendría la oportunidad de probar que el peligro exceptuado no fue la única causa de los daños y que el porteador ha contribuido en parte a ellos al no cumplir su obligación de velar debidamente por la carga. D. La cuarta etapa tendría lugar una vez que se haya demostrado por el reclamante que el daño tenía múltiples causas. Oportunidad en la que se dividirá la responsabilidad por los daños entre las diferentes causas que los originaron. Limitación de la responsabilidad del porteador. El Convenio de Hamburgo establece en su artículo 6 que la responsabilidad del porteador por los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de la mercancía está limitada a la suma equivalente de 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, o a 2.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas. Si esta cantidad fuere mayor, la responsabilidad del porteador por retraso en la entrega está limitada a una suma equivalente a 2,5 veces el flete que deba pagarse por las mercancías que hayan sufrido retraso, pero no excederá la cuantía total del flete que deba pagarse en virtud del contrato de transporte marítimo de mercancías. Asimismo, en las reglas de Hamburgo se establece que la responsabilidad acumulada por pérdida o daño y retraso no puede exceder de las 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, o de 2.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de la mercancía perdida, dañada, retrasada. Si esta cantidad es mayor, en el Convenio de Rotterdam, los límites de responsabilidad del porteador subieron a la suma equivalente a 875 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, o a 3 unidades de cuenta por kilogramos de peso bruto de la mercancía perdida o dañada si esta cantidad fuere mayor. Responsabilidad del cargador. En cuanto a la responsabilidad del cargador, las reglas de Hamburgo disponen que éste no será responsable de la pérdida sufrida por el porteador o por el porteador efectivo, ni del daño por el buque, a no ser que tal pérdida o daño hayan sido causados por culpa o negligencia del cargador, sus empleados o agentes. En cambio, las reglas de Rotterdam disponen que el cargador responde de la pérdida o el daño causado al porteador, siempre que este último pruebe que dicha pérdida o el daño fue causado por incumplimiento de parte del cargador de las obligaciones que le impone el convenio. El principio en que se basa la responsabilidad del cargador es en el hecho el mismo que se aplica al porteador, en cuanto que el sujeto que invoca la responsabilidad, en este caso el porteador, debe probar que la pérdida o el daño se produjo por el incumplimiento de las obligaciones del cargador. Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo. Reglas de Rotterdam. Capítulo 2. Ámbito de aplicación. El instrumento internacional es aplicable a todo contrato de transporte en el cual el lugar de la recepción y el lugar de la entrega estén situados en estados diferentes y que en el estado el puerto de carga de un transporte marítimo y el puerto de descarga de ese mismo transporte estén situados en estados diferentes, siempre y cuando, de acuerdo con el contrato de transporte, alguno de los siguientes lugares esté situado en un estado contratante. A. El lugar de la recepción. B. El puerto de carga. C. El lugar de la entrega. O D. El puerto de descarga. El convenio es también aplicable, sea cual fuere la nacionalidad de la nave, del porteador, de las partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o cualquier otra parte interesada. El elemento determinante del ámbito de aplicación del convenio es el contrato internacional de transporte de mercancías total o parcialmente marítimo.
hayase emitido o no documento de transporte, sea este en soporte de papel o en soporte electrónico. Diferente es el caso de las reglas de la Haya-Visby, que se aplican a los conocimientos de embarque emitidos en los estados contratantes, admitiéndose también su aplicación cuando las partes hubieren convenido someter el conocimiento de embarque a dichas reglas. Las reglas de Hamburgo tienen alcance más amplio que las reglas de la Haya-Visby, puesto que aparte de aquellas situaciones, ellas tienen aplicación además si el puerto de carga o el puerto de descarga se encuentran en un país signatario o si el conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba de contrato de transporte marítimo se emite en un estado contratante. El artículo 6 del nuevo convenio trata de las exclusiones específicas de su aplicación, disponiendo que no es aplicable a los siguientes contratos en el transporte de línea regular: a los contratos de fletamiento y b. otros contratos para la utilización de una nave o cualquier espacio a bordo de una nave. Agrega que el instrumento internacional tampoco es aplicable a los contratos de transporte en el transporte no regular, salvo a. cuando no exista entre las partes un contrato de fletamiento ni otro contrato para la utilización de una nave o de cualquier espacio a bordo de una nave, y b. se haya emitido un documento de transporte en un documento electrónico de transporte. Por último, en el artículo 7, relativo a la aplicación a ciertas partes, se establece que no obstante a lo dispuesto en el artículo 6 referente a las exclusiones, el convenio no es aplicable a las relaciones entre el porteador y el destinatario, la parte controladora o el tenedor que no sea parte originaria ni en un contrato de fletamiento ni en un contrato de transporte de los excluidos del ámbito de aplicación del convenio. Con todo, el convenio no es aplicable a las relaciones entre las partes originarias en un contrato de transporte excluido de su ámbito de aplicación al tenor del artículo 6. Reglas de Hamburgo. Ellas se limitan a una breve regulación relativa a ciertos aspectos del contrato de transporte de mercancías por mar, pero no importan una normativa completa acerca de este contrato. El tema más relevante que constituye su contenido es el régimen de responsabilidad, donde se disciplina tanto a la que corresponde al porteador como a la del cargador marítimo. Este régimen de responsabilidad ha determinado que solo hayan sido ratificadas por una treintena de países. Al igual que la mayoría de los instrumentos jurídicos de uniformidad de mercado mercantil internacional, las reglas de Hamburgo, en la parte primera, artículo 1, definen los conceptos de porteador, porteador efectivo, cargador, consignatario, mercancías, contrato de transporte marítimo, conocimiento de embarque y la fase por escrito. Todos esos conceptos deben ser entendidos en los términos precisos en los cuales han sido definidos en el convenio, aunque los conceptos indicados no se caracterizan por ser descritos con amplitud ni flexibilidad. Protocolo de Bruselas de 23 de febrero de 1968. Reglas de la Haya-Visby. Protocolo por el que se modifica la Convención Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924. Ámbito de aplicación. En las reglas de Visby se reemplaza el artículo 10 de la Convención de la disposición siguiente. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todo conocimiento de embarque relativo a un transporte de mercancías efectuado entre puertos pertenecientes a dos estados diferentes cuando a. el conocimiento se otorgue en un estado contratante o el transporte se efectúe desde el puerto de un estado contratante o el conocimiento prevea que las disposiciones de la presente convención o de la otra legislación que se la
que la ha hecho efectiva regirán el contrato. Reglas de Róterdam en comparación con las reglas de Hamburgo. La definición del contrato de transporte es más amplia que la contenida en las reglas de Hamburgo, que solo se aplica al transporte marítimo, en tanto que el concepto descrito en las reglas de Róterdam se aplica al contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, incluyendo el desplazamiento por otras vías, siendo al menos una de ellas la marítima, lo que permite que la conducción se haga de puerta a puerta y no solo de puerto a puerto. En efecto, el artículo 1, definiciones, de las reglas de Róterdam dispone textualmente a los efectos del presente convenio. Por contrato de transporte se entenderá todo contrato en virtud del cual el porteador se comprometa, a cambio del pago de un flete, a transportar mercaderías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros medios. Destaca asimismo la definición de parte ejecutante, contenida en el artículo 1, número 6, letra A del Convenio de Róterdam, descrita como la persona que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador, prevista en el contrato de transporte respecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, el cuidado, la descarga o la entrega de las mercancías, en la medida que dicha persona actúe, directa o indirectamente, a instancias del porteador o bajo supervisión o control. La responsabilidad del porteador se extiende así a toda persona que se comprometa o efectivamente ejecute alguna de las obligaciones del porteador. Esta noción, consustancial con el estado actual de transporte, no está definida en las reglas de Hamburgo, ni puede hacerse sinónima de la idea de porteador efectivo definida en el último convenio. El nuevo instrumento internacional, a diferencia de lo que ocurre con las reglas de Hamburgo, define las nociones de contrato de volumen, transporte regular, cargador documentario, tenedor, derecho de contrato, parte controladora, comunicación electrónica, documento electrónico de transporte negociable, documento electrónico de transporte no negociable, transferencia de un documento electrónico negociable, etc. Incorporando los avances tecnológicos tanto en el dominio de la navegación, del transporte en general y del derecho sobre la materia, se advierte en consecuencia que las reglas de Róterdam disciplinan el transporte en relación con la realidad de nuestros días y no de acuerdo a la situación imperante de la década de los años 1970, como ocurre con las reglas de Hamburgo. El artículo 2 de las reglas de Hamburgo disponen que las normas sobre el contrato de transporte de mercancías por mar se aplicará siempre que 1. El puerto de carga o de descarga previsto en el contrato de transporte marítimo esté situado en un territorio nacional, o 2. El conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo estipule que el contrato se regirá por las disposiciones de este código, o 3. Uno de los puertos facultativos de descarga previstos en el contrato de transporte marítimo sea el puerto efectivo de la descarga y éste se encuentre dentro del territorio nacional. Queda de manifiesto que las disposiciones del Convenio de Hamburgo solo se aplican al transporte marítimo de mercaderías, cumplidos que sean los presupuestos ya citados, excluyéndose en consecuencia su aplicación al transporte por cualquier otra vía distinta de la marítima. En cambio, las reglas de Róterdam son aplicables respecto del contrato de transporte internacional de transporte de mercancías, háyase o no emitido el conocimiento de embarque, total o parcialmente marítimo. Al ser así,
El convenio de Róterdam se aplica también al llamado transporte multimodal, en el que el desplazamiento de mercancías se hace, a lo menos, por dos vías diferentes. Esta modalidad de transporte tiene gran aplicación práctica en la actualidad, con el empleo de las unidades de carga y en especial del contenedor. De todas maneras, al igual que las reglas de Hamburgo, en el convenio de Róterdam no se considera que para su aplicación la nacionalidad de la nave, del porteador, de la parte ejecutante, del cargador, del consignatario o de cualquier otra persona interesada.